Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué Espero tal? que se la estén Hola, pasando muy amigos. bien. Estamos aquí de Muy bien. regreso. Regreso. Vamos a empezar a compartir Vamos a el empezar a post compartir para que empiece a entrar la para gente. que empiece a entrar la Vamos a gente. ver quién nos ve, quién no nos ve. ¿Quién nos Hoy ve? ¿Quién tenemos no un nos ve? invitado muy Hoy tenemos un especial. invitado muy Vamos a estar especial. hablando de algunas Vamos a estar hablando películas con referencia a de de abogados. abogados Y pues tenemos a alguien que nos va a ayudar a va a explicarnos ayudar a qué explicarnos tan reales son qué estas tan reales películas, son estas películas, si siguen lo que es la ley o si si siguen lo que es la ley, o si si son pura ficción. son pura ficción. Pero tenemos con nosotros Tenemos con a un nosotros abogado y ahora sí vamos a a un abogado presentarnos y ahora sí vamos a todos. presentarnos todos. Muchachos, ¿cómo están? Muchachos, ¿cómo están? Abogado, Muy buenas noches. ¿Cómo muy están, buenas Qué señores? gusto tenerlo tardes. aquí. Un gusto Gracias tenerlo por aquí, la invitación. señor Palacios. ¿Todo bien por Señor, acá? Muchas gracias por la invitación. señor Eric Palacios, Bien, usted qué es bien. un reconocido abogado de aquí de la Un ciudad de Las reconocido abogado de Vegas, aquí de Ciudad de Las Vegas. un abogado Para los hispano que están también. escuchando en Chicago, en Tijuana, en la Ciudad de México, en Tumbuctú y en Abu Dhabi, este, Un abogado. el taller aquí con nosotros es el abogado Eric Palacios. Es prácticamente una celebridad local porque todo el mundo conocemos su eslogan de comercial, es no hable con María, hable con el abogado Eric Palacios. Así es, Así que así aquí a es, nivel Vegas, a nivel local, es una celebridad. así es, y muchas Gracias, gracias. señor. Pues sí, ya tenemos alrededor de 20 años ejerciendo aquí en Las Vegas y pues ha sido un privilegio poder ayudar a la comunidad hispana en nuestra linda ciudad. Así es, así Exacto. es. Pues qué bueno, abogado, muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Muchísimas Y gracias hace por unos estar días le aquí. preguntamos a usted cuáles eran sus películas ¿Cuáles eran sus favoritas películas favoritas de abogados. de abogados? Y Así es, y pues hay cientos de películas muy buenas que tienen que ver con leyes y con abogados. Así es que pidieron algunas de mis favoritas y son muy diferentes los estilos de las películas que escogí y también la razón por la cual me gustan. Así es que creo que pues va a haber para una conversación muy amena sobre este tópico. Exacto. así es. Las Así películas es. que usted nos recomendó fue, Películas que nos recomendó la primera fue The Paper Chase, una película de fue The Papers, película de 1973. Ya 1973. tiene su Así tiempo es. esa película. Tiene su tiempo esa película. Esta película tiene que ver con la vida real de un abogado, Scott Turow, que luego llegó a ser un famoso escritor, el primer John Grisham, podríamos decir. Esta película tiene que ver con su ingreso a la Escuela de Leyes Harvard. Y muy bonita la película porque de veras que muestra lo difícil que es el primer año de leyes, la ansiedad, el temor que viene con el proceso de aprendizaje. Es una manera de aprendizaje muy difícil, se llama el método socrático, que lo que hace el maestro es al principio de la clase llama a uno de los 200 a 300 estudiantes que está en el aula y uno tiene que ponerse de pie y recitar los puntos principales de un caso legal que fue asignado en los días anteriores y explicar a la clase el porqué del razonamiento del juez o de la corte en llegar a cierta decisión. Entonces es un método difícil porque uno pues tiene que pararse y recitar esto frente a 200 a 300 personas y el profesor obviamente trata de cortarle las piernas a uno mientras uno está dando su explicación, de tropezarlo, de tumbarlo y de esta manera hacer que uno mejore en su habilidad de razonar y de pensar bajo presión. ¿A usted le tocó algo similar cuando usted fue a la escuela de Derecho? Sí, yo estudié en San Diego
y fue muy similar la educación. Esta película pues fue basado en cómo se enseñaba en la época de los 60s y 70s, pero hasta ahora se ha suavizado un poco el formato, pero sigue muy similar en la mayoría de escuelas de leyes. Es un proceso pues que causa, como mencionamos, mucha ansiedad, muchos nervios, pero lo enseña a uno a pensar rápidamente, a poder estar bajo presión y todavía a poder razonar y argumentar pues su posición. Interesante, Wow. eso es muy interesante eso de la vida de los estudiantes. Yo ahorita estoy yendo a CSN y de hecho tengo una clase de leyes de Business Law. Y pues no es tan pesado, ahora sí que como ir a Harvard o algo así, pero es muy interesante y qué bueno que utilicen. Es difícil para los simples mortales. Ándale, algo así. Todo es un sistema, y la diferencia, la mayoría de clases de universitarias, pues uno tiene tareas semanales, y si no, por lo menos tiene un examen a mitad del semestre y otro al final, y la calificación de uno se basa en por lo menos 2 exámenes y muchas veces pruebas diferentes o deberes durante el semestre. La escuela de leyes es muy diferente en que la calificación de toda la clase, de todo el semestre, es basado en un examen al final de la clase. Es a libro cerrado, uno no puede llevar nada al examen, simplemente su lápiz o ahora su computadora para hacerlo, poderlo escribir en computadora. Y la pregunta generalmente es de 2 a 3 páginas. Esto es el tamaño de la pregunta. Le cuentan un relato, una historia, un caso ficticio, y uno luego tiene que pues contestar 1 o 2 preguntas, y uno tiene 3 horas para hacerlo. Entonces es algo que pues si uno va por camino equivocado o entiende mal algo en la pregunta, pues durante 2 o 3 horas puede irse con una respuesta errónea. Entonces es muy importante saber todos los hechos de la pregunta, entender bien el caso presentado y saber qué es lo que están preguntando, y de ahí poder desarrollar la respuesta en cuestión de 3 horas. Sí, es un... Wow. Yo tengo algo similar, pero yo tengo hasta el 6 de mayo para entregarlo, así es que no tengo tanta presión así. Así es. Entonces, así, esta película Paper Chase es muy similar a todo esto que está diciendo. Sí está muy basado en hechos real, en la realidad, pues, de tomar clase de abogacía, de leyes. Así es, como digo, no he visto la película en unos 20 años, pero recuerdo que al verla, pues sí, me dio pánico y miedo de lo que estaba enfrentando en la escuela de leyes en los meses por venir, pero igual, pues yo siempre digo, si uno se dedica, si uno pone el tiempo, va a pasar las clases y va a poderse graduar. En mi opinión personal, los que no se gradúan o los que reprueban materias es porque no pusieron el tiempo debido. Uno no tiene que ser el más inteligente del mundo, no se requiere pues ninguna inteligencia ni habilidad extraordinaria para estudiar leyes, en mi opinión. Lo que sí se necesita es dedicación y invertir el tiempo necesario. Con paciencia y estudiando, invirtiendo el tiempo debido, uno lo puede hacer. Sí, así es. Wow. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente película que nos recomendó, que es La Firma, The Firm, de 1993. Esta película con Tom Cruise y Gene Hackman. Me gustó muchísimo la actuación de Gene Hackman en esta película. Pero esta película no es... Esto no tiene tanto que ver con lo que pasa en la corte o de leyes, más bien es un conflicto dentro de la firma del buffet. Así es, nuevamente un graduado de la Escuela de Leyes de Harvard que también acepta una posición en un buffet pues de renombre en un estado del sur de Estados Unidos. Y una vez que él llega, empieza a trabajar, a los pocos meses se da cuenta que algo no está bien. Y resulta que este buffet jurídico es un frente para lavado de dinero de la mafia.
y una vez que está dentro, pues él trata de irse, no lo dejan porque obviamente ya sabe demasiado, y es la historia de cómo él hace las ingenua para poder salir adelante y separarse de este buffet. La película es excelente, pero en mi opinión el libro es 10 veces mejor. Obviamente los libros tienen más detalle y pues hay más tiempo para desarrollar los personajes. Entonces mi recomendación sería, pues, si les gusta la película, por favor lean el libro, les va a fascinar. Sí. Mi pregunta es de esa película, abogado, es cuando él está saliendo de la escuela, él está yendo a diferentes entrevistas, y ya cuando llega la firma esta que lo contrata, le dan una oferta así en la mesa, están como, a mí se me hizo como una junta un poco informal. Es común eso de cuando sale alguien de una escuela Ivy, de ese tipo que le lleguen este tipo de ofertas. Mi situación fue muy diferente. Yo no me gradué de Harvard ni una escuela Ivy League. Yo me gradué de una escuela pues reconocida, pero no a ese nivel. Entonces las ofertas pues no me llovían así como le llovieron a este personaje. Tuve que aplicar a varios lugares aquí en Las Vegas y pues sí tuve entrevistas, pero las entrevistas fueron muy diferentes. Fueron ofertas de bajo remuneración en ese entonces, comparado con lo que otras ciudades y buffets más grandes estaban ofreciendo. Por ejemplo, cuando yo me gradué, los buffets jurídicos grandes estaban ofreciendo entre 80,000 a 110,000 al año para un abogado de primer año empezar. Mi decisión fue empezar con un buffet pequeño. Nunca quise trabajar en un buffet inmenso con cientos o miles de abogados. No era lo que me atraía a mí. Yo siempre quise trabajar con hispanos, con personas que de veras necesiten la ayuda legal. No quise trabajar con corporaciones grandes y este tipo de empresas. Entonces las ofertas que me llegaban a mí pues eran por la mitad del sueldo normal, porque obviamente eran oficinas más pequeñas con menos recursos, pero fue lo que me atrajo a mí. Yo quería contacto con el cliente rápidamente. En estos buffets grandes uno a veces está 2-3 años sin poder hablar con un cliente, no simplemente está preparando documentos y haciendo el trabajo pues atrás del abogado principal en el buffet. Yo escogí una carrera que pues al primer día ya estaba hablando con clientes, teniendo contacto con clientes y yendo a la corte. La primera semana que empecé a trabajar, mi jefe me dijo, toma este archivo y ve a pelear. Y pues me tocó ir a la corte solo, sin nunca haberlo hecho antes, y pues salves el que pueda. Y sí son así de elegantes los buffets de buffets grandes, como el que muestran ahí. Sí, son de mucho lujo. Uno entra y pues todo es de mármol y lámparas de cristal, y pues le sirven café o té pues en la vajilla mejor. Hay algunos buffets que incluso tienen su propio departamento de catering, donde se les proveen desayuno y almuerzo. Wow, interesante. Tienen pues, su bar entero para después de la jornada. Es mucho lujo en estos buffets jurídicos grandes, ya que tienen miles de abogados y también pues clientes que son millonarios o billonarios. Entonces tienen que estar a ese nivel cuando llegan los clientes, dueños de empresas, de casinos, así por el estilo, pues tienen que pues demostrar que tienen un nivel alto de su trabajo. O sea que en ese sentido la película The Firm es como la vida real prácticamente. Bastante llegada a la realidad. Bueno, la siguiente película que nos recomendó, esta película sí, creo que a mí me gustó más que La Firm, porque es un caso real. A Civil Action con John Travolta. De 1998. 1998. Así es. La película que una excelente película.
tiene que ver con una compañía industrial grande que está dañando o envenenando el agua del área. Entonces, los ríos y los pozos donde un pueblo saca el agua potable ha sido contaminada por esta corporación grande, y la corporación ha tomado pasos para esconder lo que han hecho y a negar el daño que han hecho. Y un abogado de un bufete jurídico pequeño decide tomar el caso en contra de esta corporación grande, y es la historia de cómo se desarrolla este juicio. Es cierto que el libro donde está basado esta película se requiere como lectura para algunos estudiantes de leyes. No lo fue para mi escuela, algunos grados o diferentes escuelas de leyes sí mandan a los estudiantes a ver ciertas películas o a leer ciertos libros, simplemente pues para tener un conocimiento de cómo funciona un juicio o qué no se debe hacer en un juicio. Sí, yo He de suponer que muchas de esas películas... Sí, Abner. Perdón, no lo escuché. Perdón. He de suponer que muchas de estas películas tienen que pedir una cierta consejería a abogados reales para que sea lo más real posible, porque hay otras películas que definitivamente se sacan de la manga el caso y hacen todo un show, todo un circo que no se hace para nada real. Digo, si así se manejan las leyes, entonces sí, estamos perdidos, dijo un amigo. Así es, y es muy diferente un juicio en una película a un juicio en la vida real. Siempre hay en las películas, en los programas de televisión, el momento Perry Mason que le dicen cuando el abogado está atacando y atacando a la persona testificando hasta que le saca la verdad y admite que hizo el delito, que cometió el delito, que mató a la persona, que robó, y pues es el momento que todos ven en los juicios de televisión. Esto nunca sucede en la corte. Cuando uno tiene a la persona que está testificando frente a uno ya sabe las respuestas a las preguntas que le va a hacer. En la gran mayoría de casos ya se ha hecho esta serie de preguntas no en el juicio, pero antes del juicio, en preparación para el juicio, lo que se llama deposition. Entonces, no hay sorpresas en un juicio, uno ya ha hecho las preguntas, ya tiene las respuestas, simplemente lo está haciendo nuevamente para el beneficio del juez o del jurado. Oh, wow. Porque recuerdo la película El abogado del diablo con Keanu Reeves y Al Pacino, en el juicio al principio de la película, que está con la niña que fue abusada sexualmente por su profesor, y se da uno, bueno, obviamente a raíz de la magia de las cámaras se da uno cuenta que realmente el profesor es culpable, que realmente le hizo daño, pero de esto se encarga al estilo Perry Mason, Keanu Reeves se encarga de hacer un bombardeo de preguntas a la niña, la hace caer en contradicciones y que la hace caer que ella realmente estaba mintiendo, y es como salva el caso, siendo que él era culpable, no era inocente de lo que se le imputaba. Así es. Entonces, algo así no se debe de hacer. Este tipo de escenas, pues obviamente hacen para que sea una película o un programa de televisión interesante, con la sorpresa al final o el momento que le llaman. Los juicios, el 99% no son así. Ya se sabe la respuesta que va a decir, es simplemente el trabajo del abogado de sacar los puntos claves para presentar su argumento o su caso ante el juez o el jurado. Una vez que uno saca o obtiene las respuestas que uno desea de cada testigo, entonces al final del caso uno junta todos estos comentarios, toda la evidencia que uno ha podido obtener de cada testigo y cuenta una historia al juez o al jurado para que el juez tome esta decisión final. Esta película de Civil, Civil Case, Civil Action, perdón. La estaba mirando y tuve que sacar mi libro de leyes porque hay una sección, un capítulo donde explica
los pasos del trial, del pre-trial, del trial y el post-trial motions y todo eso. Y lo iba siguiendo como iba el libro y creo que hicieron muy buen trabajo en esta película de mostrar paso a paso cómo va un juicio. Claro que se toman algunas libertades, como dice usted, pero creo que en lo que le he ido del libro y cómo iba la película, creo que hicieron un buen trabajo en mostrar eso. Así es, obviamente las películas que son basadas en la vida real generalmente pues tienen un poquito más de seguimiento con lo que son las leyes y el proceso de juicio. Entonces, pero igual hay que hacerlo Hollywood, hay que hacerlo pues impactante y dramático, entonces se toman libertades como mencionaron. Una pregunta que al final, o bueno, el buffet era un pequeño buffet el que tomó el caso y casi se va a la quiebra. ¿Es esto posible de que un buffet tome un caso y...? Lo es. No se ve ahora muy a menudo porque cuando un buffet pequeño toma un caso de esta magnitud, por lo general se juntan a un buffet más grande que tiene los recursos y la habilidad de pelear todo el juicio que puede demorar años, el proceso. Por ejemplo, Aaron Brockovich se ve esto como un buffet pequeño, obtiene los casos del pueblo de Hinckley, que también fue envenenamiento por agua, y se une a un buffet mucho más grande, con muchos más recursos para poder terminar el caso. Pero si un buffet pequeño trata de llevar uno de estos casos por su cuenta, pues sí, lo que se tiene que gastar en expertos y en gastos de investigación pueden correr a cientos de miles o hasta millones en algunos casos, y mientras se espera el veredicto o ganar el caso y pues el dinero que venga de parte de los culpables, pues un buffet puede irse a la quiebra. Wow, interesante. No pensé que eso fuera posible, pero parece que sí. Como digo, rara vez pasa. Los buffets pequeños por lo general se asocian con uno más grande para poder tener esta igualdad de presupuestos para pelear bien los casos. Bueno, ahora vamos con esta que sí es la que más me encantó de las cuatro que nos recomendó. A ver, ¿cuál es? Esta película bastante divertida. Fue divertida, es una comedia, pero sí también sigue hasta cierto punto bien los pasos de un juicio, que es la de Mi Primo Vinny, My Cousin Vinny, 1992, con Joe Pesci y Ralph Macchio. Ralph Macchio, que salió en el Karate Kid. Así es. A mí me encantó esa película. Yo la vi cuando tenía como... De la novia del abogado, que también se ganó un Oscar por esa actuación. Sí, se ganó el Oscar a la mejor, ¿cómo se dice? Actriz de reparto, algo así. Marisa Tomei. Está Marisa Tomei, como Mona Lisa. Exacto. A mí me encantó esa película. Yo la vi cuando tenía como unos 15, tal vez, 15 años, en Tampico, en Tamaulipas, en la ciudad donde pasaba mis vacaciones. Un saludo a la familia que nos está viendo en este momento precisamente. Ya estuve viendo algunos mensajes de la familia allá en Tamaulipas. La vi con mi primo Alejandro precisamente y estábamos atacados de la risa de todas las peripecias que tuvo que pasar de hombre, que era un abogado, ni siquiera todavía era abogado, era de ciudad, ir al campo, no lo dejaban dormir. Estábamos atados de la risa, nos gustó muchísimo. Desde entonces que tengo la oportunidad de verla, la vuelvo a ver, no importa que ya hayan sido como 10 veces que la he visto. Me gusta mucho esa película. Y por cierto, mi primo se hizo abogado, no sé por esa película, pero mi primo ahora él es gigante también. Qué bien. Pues esa película sí la tuvimos que ver como parte de una clase de evidencia y cómo presentar evidencia. Y el profesor nos la hizo ver porque él dijo, pues esta película nadie cree que es como la vida real, pero la parte donde Joe Pesci hace que su novia testifique y la certifica como experta en mecánica y hace que ella dé la explicación de por qué su cliente no puede haber sido el culpable,
pues paso por paso es la manera como se debe hacer en la vida real o en un juicio. Establecer que la persona tiene conocimiento sobre la materia, establecer por qué debe ser reconocida o certificada como un experto y luego pasar a dar la explicación o su interpretación de los hechos y por qué llegó a la conclusión a la cual llegó. Y lo divertido es, pues, obviamente, que la novia de él no quiere estar testificando, está peleada con él, está brava y no está cooperando con el proceso. Entonces, desde como paso a paso le va sacando y forzando a dar las respuestas y a cooperar. Y al final, pues la novia se da cuenta a dónde va con esta línea de preguntas y pues ya da un cambio de carácter y ya da la información sabiendo que va a ayudar al cliente. Entonces, eso es posible hacer eso porque así que llevar un testigo así de último momento. Generalmente no. En este caso, pues obviamente es de ficción. Y sí, a mitad del juicio él se dio cuenta de por qué el carro que estaba manejando su cliente no pudo ser el mismo de los que causaron o hicieron este homicidio. Era porque la tracción del auto, el uno era con un eje continuo y el otro era con positive traction, que una rueda puede girar y la otra no. Y basado en las marcas de las llantas, al pegar una banqueta, vieron que el carro no podía ser el carro que estaba manejando su cliente. Entonces, en ese sentido, muy interesante el argumento y la manera de cómo pudieron ganar el caso. Pero en un caso real, un caso verídico, uno ya tuviera esto en su mente, ya tuviera un experto escogido y vetado para que pueda dar la explicación de por qué este carro no pudo ser el carro que huyó de la escena. Simplemente eran dos carros parecidos, el mismo color, los dos hechos por la misma fábrica, Chevrolet, pero carros muy distintos en la manera de cómo funciona el motor, la transmisión y el eje trasero. Así es. Oiga, abogado, pero en este caso, ellos ya tenían a una persona que era experta en todo este conglomerado automovilístico y la descartaron porque a fin de cuentas no hizo bien su trabajo y resultó que una muchacha, solamente por experiencia propia, porque su familia tenían taller mecánico, la certifican. Entonces, en ese momento, una persona experta la desbancan por poner a otra persona que solamente demuestra saber más, pero no tiene ningún tipo de documento de nada que certifique, ¿no? en el mal. Así es, y esto todavía sucede. O sea, en casos, la mayoría hay un experto para cada lado del juicio, y los dos son, pues, certificados de expertos en la materia, los dos han revisado los hechos y los dos llegan a conclusiones totalmente diferentes. Entonces, este es el trabajo del abogado, de tratar de dar valor o peso al experto propio y de tratar de desacreditar o ver agujeros, como decimos en la teoría del otro experto, y tratar de razonar con el juez de por qué el experto de uno debe tener más peso o validez que el otro experto. En ese caso, por ejemplo, no encontraban la arma. ¿Qué tan importante es tener la arma en un caso así? Pues en casos criminales es muy importante porque, pues, es el último clavo en el ataúd, como se dice. Teniendo el arma, generalmente hay pruebas de balísticas o huellas, o simplemente, pues, se puede ver que hay un enlace entre el que tiene el arma y el crimen. Al no tener un arma es más difícil, no siempre se puede conectar al acusado con el crimen, sin más evidencia que corrobore que la persona estuvo allí, estuvo en el área, o testigos oculares a un disparo, algo así por el estilo. Entonces, una pregunta muy interesante. ¿Qué tan importante es la ropa en un deporte? La ropa es
yo tengo de abogado unos 20 años y siempre he sido formal, siempre voy de traje, corbata, pues trato de que la camisa esté bien planchada, mi pelo cortado bien, no voy así barbón, bien rasurado, pero esto es algo personal, pues cultura y de familia. Mi papá siempre me dijo, te tratan como te ven, así es que es importante que uno pues siempre se vista lo mejor que puede y pues lo mejor posible. No sé si les está molestando este ruido, me voy a mover a otro lado de la casa. Porque mi hija está practicando la batería. De hecho, no lo había notado yo. No, yo tampoco. Okay, bueno, está mejor así. Sí, porque la pregunta es porque el juez siempre le decía a Joe Pesci acerca de su ropa, de que se vistiera formal o más profesional. Pero al poco tiempo de estar aquí, pues ejerciendo como abogado, me di cuenta que pues abogados iban en jeans, con saco y corbata, o que iban con zapatos de tenis y traje. Algunos iban pues con la barba pues no bien crecida o cortada, pero pues así como estoy yo ahora de 2 o 3 días. Otros iban con aretes, incluso me tocó arguir un caso con un abogado que iba con gafas. El juez le pidió que se quite sus gafas y él dijo que eran porque eran sus lentes, que se había olvidado los lentes normales y estos eran los lentes que usaba al manejar y necesitaba tener las gafas. Entonces, sí, pues alineados, todos arrugados, pelo largo, en colita, aretes. Es muy común ahora ver esto. Pero todo depende del juez y cómo el juez vaya a ver este tipo de vestimenta. La mayoría lo toleran, pero pues en mi opinión muy personal, un juez que ya es mayor, tiene sus 70, 80 años, que pues ejerció en una época cuando es hermano también. Más apreciado, pues si ve un abogado bien vestido, bien, pues de una manera elegante, respetuosa, mi opinión, pues tiene un poco más de peso que alguien que llega pues a medio vestir y sin preparación. Exacto, sí. En eso sí no tengo nada que alegar yo. Hace algunos años cuando traía el cabello largo y usaba lentes de contacto blanco, sí me veía feo. Me sigue viendo feo, pero al menos ya no traigo esa vestimenta. Otra pregunta, abogado. ¿La gente se duerme en los juicios? ¿Sabe qué? Es muy común, es algo triste, pero sí, sí. Pues uno tiene que parar y pues hacer eso o pues dejar caer un libro o algo para despertar a alguien en el jurado. Y no es por mala gente ni nada, pero simplemente son a veces 8 o 9 horas que uno está sentado escuchando a personas relatar evidencia. Muchas veces es monótono, diferentes testigos dicen su versión del mismo hecho. A veces te está dando explicaciones sobre contratos, sobre conversaciones que tuvieron lugar, sobre pues diferentes documentos escritos. Y pues la corte con 20, 30 personas adentro, para después del mediodía, pues ya sube la temperatura, uno acaba de comer, es muy fácil aburrirse y quedarse dormido. Incluso a veces hasta el juez nos ha tocado pues, parar de hablar un rato y a ver si el juez se despabila un poco y se mueve. Pues no es que los abogados están haciendo un mal trabajo, simplemente pues un juez ha escuchado 1000 veces casos similares, evidencia similar, ya no es nada interesante, nada nuevo para él. El jurado, la gran mayoría no quieren estar ahí, están ahí porque no pudieron salirse de su deber de servir en un jurado. Casos son rápidos, pues no todos los casos son de algo súper interesante y que uno pues de veras quiere saber qué pasó. Pues la mayoría son pleitos de dinero, de contratos, de construcción, de cosas que en sí para alguien que no tiene nada que ver con eso en su vida cotidiana, no le es de interés. Entonces sí, es común que la gente se aburra, se distraiga, aunque no se duerman, quizás están pensando en algo más. Entonces, como abogado, parte del trabajo es de mantenerlos lo más interesados que puedan para que puedan pues meditar en lo que están escuchando y tomar la decisión correcta. Sí, esta clase que estoy tomando yo aquí es de derecho
de leyes, derecho de negocios. Algo así. Mi esposa la tomó el año pasado. Esa. Nos mandaron a ella pues, a hacer observaciones con la compañía y yo. Este año no pudimos hacerlo por el virus. Pero la acompañé yo el año pasado y sí observé eso. Cayéndose, deseando. Sí, es común. Dormidos. Muy interesante. Pero sí, muy buenas las 3 películas. Mire, yo me falta ver una, o me falta acabar de verla. Pero muy, muy buenas. Y hay muchas más, como usted dice, abogado. Hay muchas más acerca de leyes. Así es que ahora vamos a ver si usted, abogado, usted se dejaría defender por algunos de estos abogados ficticios. Le voy a dar el nombre Advertimos, algunos de estos abogados, hay que advertirle, algunos abogados son de cómics. Así es que a veces no son muy conocidos, hay muy poca gente que sabe de ellos o que no tiene ni la más mínima idea de lo que estamos hablando en ocasiones. Así es. Atticus Finch. ¿Sabe quién es Atticus Finch? Sí, cómo no. Acabamos de ver esta obra de teatro en Nueva York hace unos meses. Y pues sí, un abogado muy preparado y muy dedicado a la justicia. Cuando todo el pueblo estaba en contra de él por tomar este caso, él lo hizo de todas maneras, y no solamente que tomó el caso, pero tomó todos los pasos necesarios para tratar de que el resultado sea el justo para su cliente. O sea que sí se dejaría defender por él. Así es. Ok, Elle Woods. Elle Woods, de la película Legally Blonde. Reese Witherspoon. ¿No, Legalmente rubia se llama película. Sí, obviamente no. Ok, Erin Brockovich. ¿Cuál, perdón? Erin Brockovich. Bueno, ella no era abogada cuando surgió el caso que se basó la película. Ella simplemente era una secretaria que tomó un interés en estas personas que fueron afectadas, y por el aguante de ella, y pues ella molestaba al abogado con quien ella trabajaba, hasta que él decidió escuchar a estas víctimas y tomar su caso. Luego ella estudió leyes y se graduó, y ahora pues sigue tomando este mismo tipo de casos de víctimas que han sido afectadas por corporaciones grandes que dañan el medio ambiente. Entonces, pues sí, con gusto dejaría que me ayude si tuviera la necesidad. Ok. A ver, Ali McBeal. Me encantaba el show. Justo cuando yo estaba estudiando leyes era cuando este show estaba al aire, y es un show de leyes, pero de comedia, y la mayoría de casos eran ridículos, pero era muy entretenido. Entonces, aunque me encantaba el show, no creo que me dejaría ser representado por ella como abogado. Ya por años. Ok, Philip Banks. ¿De cuál? The Fresh Prince of Bel-Air. Fresh Prince of Bel-Air. El tío de Will Smith. Nunca se vio a él en la corte, en el programa. Simplemente se sabía que era un abogado corporativo y pues de un bufete jurídico muy prestigioso, basado en el estilo de vida que tenía, donde vivía y lo demás. Entonces, pues, nuevamente yo diría que sí. Ok. Ahora vamos con Perry Mason. Perry Mason también, como digo, esto fue un show de los años 60 y 70, si no me equivoco. Me encantaba ver el programa con mi papá. Y pues sí, era un programa en que él hacía de abogado y de detective, de investigación y todo a la misma vez. Me encantaba el show, pero nuevamente pues, muy basado en la ficción y no muy realista, así que yo diría que no. ¿No? Ok, Matlock. Uno de los de antaño. Así es, me encanta Andy Griffin. Andy Griffin. El actor
también crecí viendo este programa y el programa que tenía en los años 50 que con Ron Howard, que luego estuvo en Happy Days y pues ahora es uno de los directores más grandes de Hollywood. Excelente actor, pero también nuevamente basado en ficción, pues no creo que lo tendría como abogado. Ok, sigue Annie Crane. Annie Crane de Boston Legal. William Shatner. Creo que una o dos veces, ¿no? Ya para ese tiempo, pues estaba trabajando con familia y todo, y casi no veo televisión. Así es que sí me gusta William Shatner como actor, pero no podría decirle como abogado, no he visto el programa. Ah, bueno. Sí le gusta como actor. Antes de seguir al siguiente. Antes de seguir a la siguiente pregunta. Una pregunta. Es nada más de decir de un lado al otro, fácil. ¿Star Wars o Star Trek? Crecí viendo Star Trek en televisión, pero nunca fui fan de la ciencia ficción. O sea, no me atraía. Lo veía porque no había nada más. Había 3 canales y pues era eso. Que Vareta estaba en el otro canal, McCloud, el otro de detectives que había. Entonces los veía, pero nunca fui fan de eso. Star Wars, creo que he visto la mitad de las películas. Yo diría más fan de Star Wars porque simplemente pues he visto más las películas que las de Star Trek. Híjole, no, creo que vamos a acabar el programa aquí. Aquí va a haber demanda. Yo soy un fan de Hueso Colorado de Star Trek. No, Y yo soy más de Star Wars. Y yo, aunque soy de profesión de estar tras de un escritorio y leyendo libros, lo que me encanta es estar afuera. Yo soy de carros, de motos, de patineta, todo lo que tiene ruedas me fascina y me encanta estar afuera. He participado en carreras la Baja 1000 y ese tipo de eventos. Me fascina estar pues en la tierra empolvado y tratando de terminar una trayectoria. Así es que ese tipo de películas me encantan. Bueno, seguimos con el siguiente abogado. El teniente Daniel Kaffee. ¿De qué show es? A Few Good Men. Tom Cruise. Excelente trabajo. Basado también en pues ficción en la corte de que pues al darle al testigo uno va a hacer que por fin diga la verdad. Rara vez sucede esto, cuando un testigo dice algo pues se apega a eso, al menos de que uno le tenga los comprobantes enfrente para mostrarle que ha estado siendo pues, siendo poco honesto o que está equivocado. Pero excelente trabajo como película en cómo sacan la verdad del personaje de Jack Nicholson. Así que sí, Jack Nicholson. Okay, ahora vamos el cual con de Jack Nicholson se volvió un ícono, las palabras "You can handle the truth". Exacto. Y de ahí en adelante mucha gente lo utiliza. Mi pregunta sería, ¿existe gente en juicio que utiliza estas líneas de películas o de series para decir algo en los cortes? Rara vez. ¿Nunca le ha tocado algo así? Rara vez en seriedad se utilizan este tipo de líneas de las películas o de dichos. A veces, pues, para hacer reír al jurado o al juez, uno, pues, da una anécdota. Así, en lo general, pues, yo hago eso porque, en mi opinión, el humor es una muy buena manera de uno dar su punto a conocer y de, pues, mostrar a todos ahí que uno tiene un poco de sentido común, sentido del humor y de personalidad. Muchas veces actores, ingenieros, el público piensa que somos muy aburridos y blanco y negro y no vemos nada más fuera de las líneas. Entonces, mi meta siempre es mostrar al juez, al jurado, que somos personas como cualquier otra, que tenemos un sentido del humor, que tenemos familia, que tenemos preocupaciones y que simplemente estamos ahí para hacer nuestro trabajo y tratar de hacer lo mejor que podemos. Qué bien, qué bien. Okay, siguiente abogado, Vini. Vini Gambini. No, Joe Percy. Películas de leyes favoritas, pero esta persona estaba aprendiendo la ley
cada noche para el día siguiente de su juicio. Estaba aprendiendo cómo hacer las preguntas, qué evidencia podía exigir, a quién podía llamar como testigo. Entonces, aunque en la película salió todo bien y es muy entretenido, en la vida real es el peor abogado que uno quiere, el que está una hora antes aprendiendo el caso, aprendiendo los hechos y tratando de argumentar, pues de último momento inventándoselas para salir adelante. Uno quiere un abogado que sepa la ley, que sepa los hechos, que conozca a su cliente, conozca el caso y que pues vaya a corte ya sabiendo la información y el caso en frío, como decimos, listo para pelear. Ok, vamos Eso a ver sí. si conoce a esta abogada. Jennifer Walters. Yo que no. ¿De qué es? ¿De dónde? Ya sabía yo que no iba a She-Hulk. saber. A ver, no lo escuché. She-Hulk. Tampoco, Le no. explico brevemente. Hulk, el personaje, el hombre increíble, este hombre verde gigantesco, en una ocasión tuvo que dar una transfusión de sangre a su prima para poder ayudarla y que sobreviviera. Pero al transferirle sangre, también le transfirió este poder de transformarse en una mujer verde, gigantesca, musculosa. Entonces, cuando nace esta mujer musculosa, es una abogada. Entonces está defendiendo gente, o la defiende en la tribunal, o la defiende en las calles, destrozando carros, destrozando todo lo que tiene enfrente. Su personaje de ella es Jennifer Walters y es la mujer Hulk. Pues ya me dieron tarea. Ya sabía yo. Okay. Ya sabía yo que no iba a ver quién era. A ver si este también lo conoce. Matt Murdock. ¿De Daredevil. qué película? Daredevil. Incluso en película. Cierto. En película sacó Ben Affleck. Ben Affleck. Sí vi la película, no la recuerdo muy bien, pero mis respetos para cualquier profesional que teniendo una discapacidad como la ceguera o ser sordos puedan no solamente aprender el material, graduarse, pasar la barra. Hay un abogado en Ecuador que es ciego y tampoco tiene el uso de sus manos, entonces leía todo el braille con sus labios. Un personaje increíble, alguien que se esmera tanto y pone tanto de su parte para poder obtener el nivel de profesional con una discapacidad tan severa, pues tiene todos mis respetos y tendría mi confianza. Wow, muy interesante. Genial. Ok, siguiente abogado. Harvey Dent. A ver, ¿de qué? No tienen ni idea quién es. De Batman. Harvey Dent. De la película del Caballero de la Noche. ¿Cómo ¿Dónde se llama sale el en inglés Guasón? la película? Batman. The Dark Knight. Batman, The Dark Knight. También me he visto como Es el tipo, 2 o 3 de la el tipo que tiene la mitad de la cara quemada. el Joker. No. Este es un abogado. Incluso es el fiscal, si mal no recuerdo, El en fiscal la película. de Ciudad Gótica. Es el que hizo Tommy Lee Jones el papel. Sí, de hecho ha habido dos. La primera en los 90 fue con Tommy Lee Jones y en la última fue con no me acuerdo el nombre del actor. Aaron Eckhart. Es Aaron Eckhart. Pues aquí lo pusiste precisamente, lo estoy viendo. Me dieron tarea. Justo hablando con un amigo ayer, no ayer, hace unos días, me decía, oye, no puedo creer que no has visto todas las películas de Batman y las de Marvel y todas, y pues ahora están entrelazadas. Y le digo, pues con más razón no quiero ver una porque tengo que ver 20 para ponerme el día y ver pues el enlace entre todos, así es que pues, la trilogía de Batman son 3, así es que para ver todas las películas. Ok, Eso sí. Abner escoge uno más para ir terminando el programa. A mí me gustó obviamente mucho la película de Devil's Advocate, que viene siendo Kevin Lomax, Keanu Reeves. La forma en que saca el caso, cómo se conlleva la película, el hecho de que es paranormal y demás. Me gusta mucho el género de terror. ¿Y usted qué opina de Kevin Lomax, que viene siendo Keanu Reeves en esa película? Pues también, obviamente, pura ficción y exagerada, pero
sí da a entender la reputación que tienen los abogados. A veces se nos ve como déspotas, como que por el dólar es lo único que nos importa y no importa el trato a la gente, a la comunidad o la justicia, es simplemente todo por ganar. Entonces, no recuerdo si vi la película entera o no, ya fue hace muchos años, pero me acuerdo que era Al Pacino y Keanu Reeves. Y Correcto. lo que sí, pues hay películas que sí salen a resaltar el lado oscuro o malvado de la ley y de cómo a veces no se trata de justicia, sino quién tiene más dinero para ganar o para seguir peleando. Entonces es algo que, pues, aunque es ficción, pues tiene cierto roce de verdad a cierto nivel en casos de corporaciones grandes y de cómo funciona el sistema. No siempre se trata de justicia, tristemente, sino de quién está peleando más duro o tiene más dinero para seguir peleando. O sea que Y Kevin sí, Lomax digo, en no. este caso la película habla de que él es el hijo del diablo, es por eso que siempre gana. Más que ser el abogado del diablo, es el hijo del diablo y por eso es que siempre gana los casos. Entonces, sí me dejó con esa duda cuando vi esa película. Es lo que valía más, el hecho de tener una convicción honorable o el hecho de querer ser siempre el primero en todo, el abogado que nunca pierde, pues, que es llevar un récord impecable. Entonces, sí, yo en México, uno de mis jefes, cuando era más joven y bello, porque ahorita nada más soy bello, uno de estos señores era abogado, él trabajaba para el departamento del Distrito Federal, y a él le enojaba, pero se ponía de mil colores cada vez que le decían plátano, que porque decía que todos los abogados les decían plátanos. En México así les dicen. ¿Sí sabe por qué? A ver. En México los abogados a los licenciados les dicen plátanos porque nunca va a encontrar uno derecho. Todos son chuecos. No, y pero sí, en muchos países, pues el dinero y la corrupción es lo que dictan los fallos de los jueces y es algo que se sabe y que se sigue trabajando de esa manera. Afortunadamente, aquí es diferente, los niveles que trabajamos nosotros, pues no se ve corrupción ni favoritismo a un nivel que sea alarmante como pues en nuestros países. Aquí uno sí tiene un buen caso, buenos hechos, un cliente que pues desea lo justo y uno aboga bien por su cliente, va a obtener los resultados debidos. Así es. Pues qué bueno. Bueno, abogado, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por darnos su punto de vista por su tiempo de estas películas. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. He disfrutado mucho de esta plática y pues ahora, como dije, me dieron tarea. Voy a tener que ir a ver estas otras películas de Marvel y de el Hulk y de Batman para ponerme al día. Bueno, la de Daredevil es una serie en Netflix. Y las de Batman, pues nomás son 3. De She-Hulk todavía no hacen, así es que... Apenas vienen con esa película, apenas la van a sacar. Hay que ir a leer el comic book entonces. Pero bueno, si están en la ciudad de Las Vegas y ocupan el abogado, aquí está Eric Palacios con su... Un número muy fácil de aprender, ¿verdad? 702-444-7777. Si ocupan... Bien sencillo. Sencillo. Y sí lo puedo recomendar porque yo fui su cliente. Hace 19 años yo fui su cliente. Muy bien, qué bueno. Bueno, Abner, abogado. La invitación. Abner, abogado, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron también. Muchísimas gracias, abogado. Gracias por su tiempo.